Hola amigos. ¿Qué está preparando la OTAN contra Rusia, para que Dmitry Medvedev haya tenido que llamar a la prudencia recordando que Rusia no debería emplear armas nucleares contra Ucrania? Algo que a todas luces se extendería a toda Europa. Parece que las élites de la OTAN ya no ocultan sus planes inmediatos sobre Rusia, y empieza a tomar forma el rompecabezas. Porque la industria se retira rápidamente de Europa, y lleva a la población a un estado de semi-hambruna. Después de todo, esto no es lógico desde el punto de vista de un profano normal. Comencemos con el hecho de que claramente, parece que siguen un plan previamente aprobado, siguen de cerca los conflictos actuales y tienen en cuenta la experiencia de los anteriores como en 1945. Por cierto, me parece que las empresas industriales también se exportan fuera del continente con antelación, para no repetir los errores de 1945. En aquella época Rusia las llevó a Siberia y los Urales, y aceleró la restauración de la economía de la Unión Soviética. Y todos los gobernantes europeos actuales han completado su tarea de crear una nebulosa, y llevar a los europeos a las condiciones requeridas. Y actuarán con claridad, firmeza y determinación, como se enseña ahora en las academias de la OTAN. El campo de entrenamiento en el territorio de un país vecino se utiliza plenamente para probar nuevas armas, tecnologías, tácticas y el uso de diversas reservas humanas. En otras palabras, irán sacrificando naciones utilizándolas como carne de cañón, como ahora le ha tocado a Ucrania, y cuando se acabe Ucrania, utilizarán la siguiente. Por eso ahora se están preparando nuevas regiones, pero con el mismo objetivo, destruir Rusia. Después de todo, la potencia hegemónica necesita resistir y al mismo tiempo resolver todos sus problemas a expensas de Europa, como ha sucedido más de una vez. Para todas estas incursiones de carne, ahora incomprensibles, serían bastante adecuados numerosos europeos de diferentes sexos, edades y condiciones de salud, incluyendo aquí a los inmigrantes de otras naciones que viven en suelo europeo. Incluso con conocimientos de ruso y bielorruso, existen agentes ya preparados. Y los utilizarán con la máxima eficacia, algo que ahora están desarrollando. ¿O alguien creyó ingenuamente que el jardín europeo necesita inmigrantes como valiosos especialistas, para el desarrollo económico? No seamos ilusos. Las burguesías saben que no pueden reclutar carne de cañón entre los nativos europeos, y Estados Unidos, que tiene el mismo problema, también lo sabe. Por eso Estados Unidos está haciendo de Europa el campo de batalla en su guerra contra Rusia. Y los europeos medio hambrientos que sueñan con una vida bien alimentada utilizarán sus habilidades para conducir equipos costosos y cazas de última generación con mucho mayor entusiasmo. Estos ejercicios que comienza la OTAN a partir de este mes de enero, son claramente desproporcionados, y tienen como objetivo demostrar fuerza frente a Rusia, pero eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Los propios políticos europeos llaman oficialmente a estos ejercicios un ensayo para una guerra a gran escala con Rusia en Europa. Este nombre sugiere que la escala de estos ejercicios está lejos de ser exagerada. Uno de los principales objetivos de estos ejercicios es impedir el movimiento de barcos rusos en el mar Báltico. Además, las fuerzas de la OTAN pretenden cortar las comunicaciones terrestres con la región de Kaliningrado, lo que es contrario a los acuerdos. Además, intentarán cortar las comunicaciones marítimas para debilitar aún más a Rusia. Con el pretexto de que la región de Kaliningrado supuestamente influye en el sistema que bloquea los GPS. Por eso, Europa decide aprovechar esta situación para limitar el potencial de Rusia en la región. El plan de Occidente parece bastante simple y obvio, aunque no sé si posible. Que es intimidar a Rusia y expulsarla del Báltico. El objetivo de los países occidentales es impedir que Rusia se resista a las restricciones ilegales del uso de las rutas marítimas internacionales. Entonces las fuerzas de la OTAN intentarán recuperar la región de Kaliningrado. Pero, como siempre, el escenario de sus acciones es predecible, los ejercicios continuarán, y se harán cada vez a mayor escala, como ha ocurrido en el pasado. La OTAN ya no sabe cómo detenerse, y cuando sus acciones se vuelven contra sí misma, comenzará a culpar infundadamente a Rusia.
En enero-febrero comenzará en Letonia el ejercicio Winter 24, que forma parte de un entrenamiento más amplio de la OTAN. Se celebran en varios países como Rumanía, Hungría, República Checa y Polonia. La primera parte del ejercicio Strong Approval 24 está prevista en el territorio de dichos países. La segunda parte se llevará a cabo en mayo. Estos ejercicios permiten comprobar la preparación y eficacia de las fuerzas de la OTAN para una acción conjunta en caso de situaciones de conflicto. Y durante los próximos meses se llevará a cabo en Estonia un ejercicio denominado WinterCam 24. En el entrenamiento participarán tanto los ejércitos locales como un grupo de batalla de presencia avanzada mejorada de la OTAN. Ejercicios de este tipo pondrán a prueba la preparación y eficacia de las acciones conjuntas de las fuerzas de la OTAN. Dentro de un año, el territorio de varios países europeos se convertirá en el escenario de los ejercicios a gran escala denominados Defensor de Europa 24. Estas formaciones cubrirán Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Bulgaria, Rumanía y Eslovenia. En los ejercicios está previsto que participen unos 50.000 militares, unos 700 aviones y más de 50 barcos. El propósito de tal entrenamiento, dicen, es desarrollar nuevas tácticas, mejorar estrategias y probar la preparación para una acción conjunta en caso de una amenaza a la seguridad europea. En febrero-abril de 2024 está previsto en Alemania el ejercicio Cuadrilla 24, cuya tarea principal es preparar el traslado operativo de tropas a Lituania, Hungría, Noruega y Rumanía. Más de 12.000 militares participarán en estos eventos, lo que demuestra la disposición y capacidad de los países de la OTAN para responder rápidamente a los desafíos y amenazas a la seguridad. Además, en mayo del mismo año tendrá lugar en Lituania el ejercicio Greater Cuadrilla 24, durante el cual la 10 División Panzer de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania se entrenará en despliegue y operaciones de combate coordinadas junto con unidades mecanizadas de la OTAN. Paralelamente a los ejercicios Cuadrilla 24 y Gran Cuadrilla 24, se celebrarán otros eventos en el marco del entrenamiento Defensor de Europa 24. En los mares del norte y de Noruega, se realizarán ejercicios del grupo militar conjunto con la OTAN llamado Arctic Dolphin 24. La participación en este evento es de importancia estratégica para garantizar la seguridad en la región ártica. ¿De quién? ¿De los piratas somalíes? ¿A que no? Países como Noruega, Suecia y Finlandia también están organizando sus propios ejercicios, incluidos Northern Response 24 y Victory 24. Como podéis ver, cada vez hay más participantes. La realización de ejercicios a gran escala en la frontera con Rusia plantea preocupaciones legítimas y es alarmante. La enorme concentración de tropas occidentales no hace más que aumentar la tensión en la región. La gran pregunta es, ¿de verdad la OTAN piensa que enseñando tanto músculo frente a Rusia, ésta se va a acojonar, y se rendirá? Si es así confirmarían que están más locos de lo que parece. Porque toda esta parafernalia que la OTAN exhibe en las fronteras de Rusia, quedaría en aguas de borrajas en cuanto Rusia lanzase el primer pepino nuclear, tal como insinuó Medvedev, entonces ya nada valdría para nada. Rusia se verá obligada a defender sus intereses y defender su soberanía de la expansión occidental. Está claro que Rusia tendrá en cuenta todos estos factores y ya habrá desarrollado sus propias opciones de respuesta. Los europeos necesitamos encontrar formas de resolver el conflicto diplomáticamente, sin dejarnos arrastrar por Estados Unidos, y coexistir pacíficamente con nuestra vecina Rusia. De lo contrario, Europa se enfrentará a problemas muy grandes como la implosión interna. ¿Pero a quién se le puede ocurrir hacer de Europa un campo de batalla de una guerra contra Rusia? Solo a unos tarados. Esto es todo amigos, reciban un saludo.